Bueno, muchas gracias. Muchachos. Fue. ¿Cómo les va, muchachos? Oye, nada, pues pónganme atención, les voy a hacer una sola pregunta de desarrollo probablemente. ¿Cuándo la prueba? Como en 2 semanas, algo así, ¿no? No, es como el 2 de octubre. Ah, tienen un rato, estoy partiendo de esto, ya listo. Pero va a ser una pregunta muy difícil que les voy a hacer, para que pongan atención. Vamos a hablar de las glías, que son las otras células importantes del sistema nervioso central. Y con el ambiente cerebral nos vamos a referir a las principales vías de neurotransmisores, que ahí están, y también a la barrera hematoencefálica. Sabemos que el cerebro está muy protegido, ya lo han visto, lo vieron en Morfo ayer y lo han visto con Rodrigo en las primeras clases, ¿no? Por favor, cualquier interrupción durante la clase es totalmente válida y bienvenida. Yo tenía un profesor que decía que guagua que no llora no mama, así que interrúmpame nomás, ¿de acuerdo? Porque ya estamos en el agua y si no interrumpe no entiende, y si no entiende va a matar a alguien en el futuro cuando sea médico. Y no es la idea, ¿no? Las células gliales, si es que no las conocen, porque ustedes las han visto 1000 veces ya a esta altura. Durante años se creyó que era el arrocito. Célula glial significa literalmente pegamento. Glia significa pegamento. Y en el sistema nervioso central hay 3 tipos principales que los conocen, ustedes lo han escuchado alguna vez, que son los oligodendrocitos, los astrocitos y las microglías. También durante mucho tiempo se creyó que habían muchas más glías que neuronas. Hoy sabemos que no es verdad, que la proporción es más o menos 1 a 1. Y lo que yo les voy a contar así a la pasada nomás, la clase esta no es de glía, ¿ok? Si no tendríamos 3 clases más, pero hay muchas más glías en el sistema nervioso central. Lo que pasa es que estas 3 son las que se conocen, están en los libros, ¿ok? Pero tenemos la glía de Müller, que está en la retina, que es una especie de astrocito, que forma una de las capas de la retina, interactúa con las otras células que son las sensoriales en la retina. Está la glía de Bergman, que es parte importante del cerebelo y nada, tiene funciones como vía axonal, etc. y otras. Hay otras que están en el bulbo olfatorio, que se llaman enchyting cells, que hacen como una forma de mielina, una especie de célula de Schwann en el sistema nervioso central, ¿ok? Es una célula que en sí misma se enrolla en neuronas del bulbo olfatorio y forma una especie de mielina. Ese es otro tipo de glía que está en el cerebro. Las OPC, que los que vinieron ayer hablamos más que suficiente de ellas, que son precursores de oligodendrocitos que tienen en sí mismo una función. Hoy día se sabe que ayudan un poco al buffering de potasio, que están ahí además para funciones de reparación, etc. Esta fresquita, se describió el año pasado, no se conocía, se llama MEP glia por sus siglas en inglés, Motor Exit Point glia. Las neuronas pseudomonopolares que están en las salidas motoras del cerebro y en las salidas sensitivas del cerebro son muy divertidas porque el lado periférico de estas neuronas está mielinizado por las células de Schwann, como cualquier neurona en la periferia. El lado central de la misma neurona está mielinizado por los oligodendrocitos, porque obviamente es central. Y una chica, colega muy brillante, de apellido Cusenas, que trabaja en Estados Unidos, dijo, ¿y qué pasa aquí? Justo en la T. ¿Quién mieliniza ahí? Y fue a mirar, y es divertido, porque es una célula que molecularmente es igual a un oligodendrocito. Tiene todas las proteínas, las moléculas, los factores de transcripción, es como un oligodendrocito. Si tú molís la MEP glia, la molís y la miráis como el perfil molecular, es un oligodendrocito. Pero mieliniza como una célula de Schwann. Se enrolla enterita. Entonces es una célula que está justo entre medio y mieliniza justo ahí. Y es lo que sabemos hasta hoy, porque se descubrió este año. Si a alguien le interesa más, hay una revista que se llama Frontiers in Cerebral Neuroscience y uno saca tópicos especiales, ¿sí? Y estamos editando un tópico especial de puras glías. Y ahí sale un artículo que me mandó Sara con esta descripción. Muy divertido y muy bonito. Así que hay otra glía más, ¿viste? Y las células ependimarias, que las vamos a ver un poquito ahora, porque forman parte del sistema de la barrera hematoencefálica, que también funcionan como glía.
Ya tenéis tres más. El ependimocito, está en parte del canal ependimario, los tanicitos o tanocitos y las células epiteliales coroideas. Esto es para darles una visión general de todas las glías que hay en la cabeza. Y que se están descubriendo todavía, quizás cuántas más hay. Entonces en el cerebro, si agarra un pedazo de tejido, es más o menos así la cosa, ¿cierto? Tenéis los vasos sanguíneos, que algo ya han visto ya, en sus clases de morfo, ¿no? Que ustedes saben entonces que la vascularización cerebral es brígida. Después más adelante vamos a ver cuán enredada está y cuántos metros cuadrados podéis extender ahí. Todos estos vasos sanguíneos están generalmente en contacto con astrocitos que se llaman fibrosos, que tienen unas patitas, ahí vamos a verlas después, ¿sí? Se llaman end feet o feet, patitas de los astrocitos, los que además contactan neuronas. Aquí hay otro astrocito que es un astrocito protoplásmico, que está contactando una neurona y al mismo tiempo, fíjate, que está contactando un vaso sanguíneo. Vamos a ver que esto tiene mucho sentido, porque les dan comidita a los astrocitos a las neuronas. Tenemos oligodendrocitos dando vueltas, las microglías que están por ahí. En el fondo es un escenario bien complejo, y una majamama enredada. Y ahora vamos a empezar a mirarlos de a poco. La primera parte los voy a presentar solamente y contarles en líneas generales qué es lo que hace cada una de las tres principales glías. Después vamos a detallar un poquito más de cada una, ¿ok? Y vamos a terminar la clase con barrera hematoencefálica y los principales sistemas de neurotransmisores. Lo más importante del mundo, mentira. Es porque yo los estudio. Pero ahí están los oligodendrocitos. ¿Cuál es su gracia? Que hacen mielina, principalmente, en el sistema nervioso central. Hay 4 subtipos, tipo 1, 2, 3, 4, tienen que ver con la localización y la estructura. Hay un tipo de oligodendrocito que es el mielinizante, el que hace mielina, el clásico, y hay otro que es el satélite, que son oligodendrocitos que están alrededor de los somas neuronales y que al parecer están involucrados en otras funciones, como buffering de potasio, por ejemplo, el tamponeo del potasio, agarrar el potasio cuando hay mucha actividad eléctrica. Y últimamente hay un grupo en Francia, en Bordeaux, que describió algunos oligodendrocitos satélites que hacen mielina también. Entonces ya no es tan clara esa subdivisión, ¿okay? Esto es más bien de libro. ¿Y cuál es la gracia? Es que la vaina de mielina acelera el potencial de acción, ¿no? La conducción de esta, al menos. Ahí hay uno de verdad, foto muy bonita, marcado el axón con la proteína tau en rojo, inmunofluorescencia. En verde tenemos el citoplasma de un oligodendrocito y el núcleo del oligodendrocito está teñido en azul. Esto es para que vean que esto es verdad. Que este dibujito que uno hace es porque alguien lo vio. Y su gracia, Naco, acelera el potencial de acción. Y eso lo sabemos, lo vieron en fisiología, me parece, latamente, que hay un cambio en la resistencia axial, resistencia transversal, cambio en la capacidad de membrana, y todo eso hace que el potencial de acción salte más rápido a través de los nodos de Ranvier. Entonces, función principal en la que está involucrado el oligodendrocito, conducción. Después vienen los astrocitos para mostrárselos a ustedes, que son muy bonitos, por supuesto que parecen estrellas, ese es de ahí su nombre. Y también existen al menos 2 subtipos, el bueno y el malo, siempre hay 2 células buenas y malas. El astrocito tipo 1 se supone que es buena onda, perdón, mala onda, y el tipo 2 es buena onda. Es decir, el tipo 1 liberaría moléculas antiinflamatorias, por ejemplo, protectoras. Al revés, el tipo 2, protectoras, antiinflamatorias. Y el tipo 1 sería el mala onda, como que es proinflamatorio, citoquina, dejando las cosas. ¿Por qué le digo se supone? Porque esto no es real, digamos, ¿no? Esto es como la mitosis. ¿Sí? Profase, metafase, anafase, telofase. Eso no es verdad, es un continuo. Uno le pone ese nombre para estudiarlo, ¿cachai? Y tú decís, mira, la profase es cuando se están recién apareciendo las cromáticas, bla, bla, bla. Nosotros los investigadores fijamos estas subdivisiones temporales para poder estudiar las cosas. Son modelos, ¿cachai? Lo que mucha gente cree, y que en verdad los gliólogos ya están dejando de lado este tipo de clasificaciones medias antiguas, es que viven en un continuo, que el mismo astrocito puede ser buena onda o mala onda, es un A1 o A2. Los perfiles no están tan definidos, es básicamente una imposición que uno le da al modelo para poder estudiarlo, ¿de acuerdo? Se lo estoy mostrando y enseñando en la clase porque lo van a encontrar en los libros y para que lo entendamos nomás. Pero en el fondo
en la vida real las células viven siempre en un continuo, se están moviendo para acá y para allá. Es el tipo celular más abundante en el cerebro, el astrocito. Se vuelve reactivo en respuesta a daño y a inflamación. Hablamos un poquito de eso ayer, que hay una hiperreactividad de los astrocitos, que hay una cascada molecular que los caracteriza, etc. Y esto es una cosa que me gusta hincarle el diente a mí. Este es uno de los primeros... porque la función clásica del astrocito siempre ha sido tamponear el potasio. Los astrocitos son grandes, están llenos de canales de potasio. Entonces, cuando hay mucho potasio en el extracelular, porque hubo un potencial de acción y el potasio salió, ¿se acuerdan de esa parte? Si queda el potasio extracelular aumentado, ¿qué es lo que sucede? Se despolarizan las neuronas alrededor, ¿se acuerdan? Porque cambia el potencial de equilibrio de NEF para el potasio. ¿Se acuerdan de todo eso? Por lo tanto, es muy importante que alguien mantenga el potasio bajo. Ese alguien principalmente es el astrocito, ¿ok? Junto con otras glías, pero el astrocito es que hace mayormente esa pega. Porque además tiene muchos transportadores. Entonces, esa ha sido siempre su función primaria. Pero resulta que, más o menos en el 2000, 2001, 2003, por ahí, empezaron a salir muchos artículos donde mostraban que la actividad de los astrocitos era capaz de liberar neurotransmisores, glutamato en particular, que es un neurotransmisor importante, y que esa liberación de glutamato sincronizaba señales eléctricas sinápticas, en el hipocampo en particular. Este es uno de los primeros artículos donde se muestra eso en circuitos hipocampales, digamos, relevantes. Este, junto con otros 140.000 artículos, llevaron a demostrar esta hipótesis, que fue propuesta por Alfonso Araque, un español seco, y el loco dijo, las sinapsis tienen un constituyente más. No es solo una neurona presináptica que libera neurotransmisores que van a activar a la postsináptica generando un nuevo potencial de acción, sino que hay una tercera parte que parecieran ser las patitas de los astrocitos que están involucrados en este proceso y lo modulan. Y esto se conoce desde ese entonces como sinapsis tripartita. ¿Ok? Y hoy sabemos que así es, que pasa en muchas partes del cerebro, particularmente en hipocampo, pero cuando hay una sinapsis glutamatérgica, es decir, la presináptica libera glutamato hacia la postsináptica, cuando eso sucede, en general y en muchas regiones del cerebro, hay un astrocito con una patita ahí, o agarrando glutamato, o metiendo glutamato, de alguna manera leyendo y participando en esta sinapsis. Y ya hoy día sabemos mucho más. Entonces este es un esquema que está mucho más lindo que el que yo dibujé, pero vamos a lo mismo. Una presináptica, una post, y ahí un astrocito. Y esto también pues, viene de la vida real. Este es un corte observado con microscopía electrónica. Recuerden, cuando uno quiere ir a mirar sinapsis en microscopía electrónica, tiene que ir a buscar densidades postsinápticas, es decir, donde hay alta acumulación de receptor. Ahí está. Y esto tiene que estar pegadito a una presináptica llena de vesículas. Como aquí, ¿viste? Vesícula, vesícula, vesícula. Y normalmente alrededor de la vesícula hay pedazos de mitocondria, como esta, que son más grandes, son mitocondrias especiales. Porque todo esto es esperable. En una zona presináptica se libera mucha vesícula, lo que es muy caro energéticamente. Por lo tanto, siempre hay harta mitocondria ahí haciendo ATP. Y en la parte postsináptica están todos los receptores postsinápticos, que son capaces de quedarse con el osmio que uno le pone a esta muestra. Entonces, pues, cuando lo tira electrones, el electrón se queda ahí y se ve más negro. Y esa es la técnica de la microscopía electrónica. Y mira lo que hay alrededor de esto. Una pata de un astrocito. ¿Cómo sabemos que es un astrocito? Aquí no se ve muy bien, pero porque tiene fibras. ¿Ven esas líneas como líneas ahí? Esa es la proteína fibrilar, que es el marcador, el GFAP, la proteína glial fibrilar. Y se ve así, se ven como fibras. Y mira lo que hay acá. Un resumen del mismo español seco, que ahora está más viejito y es mucho más seco, que publicó un resumen de lo que ya todos sabemos, de lo que se sabe hoy. Hay al menos 3 tipos bien descritos de interacción entre una sinapsis y un astrocito. La primera es la respuesta de calcio elemental, ¿ok? Que en el fondo hay una patita del astrocito cerca de una sinapsis y la sinapsis al liberar glutamato, el astrocito es capaz de responder. Y esto se ve acá con una corriente
excitatoria postsináptica. ¿Por qué digo que es excitatoria si va para abajo? Fisiología. ¿Ah? Porque está entrando cargas positivas. Por lo tanto, es una corriente despolarizante. Por lo tanto, es una corriente postsináptica excitatoria. Y lo que vemos acá es la respuesta de calcio. Esta es la señal de calcio, medida por fluorescencia. Y se produce esto, sí. Hay una corriente y despuesito hay una señal de calcio. Esto que va a generar que el astrocito responda localmente ahí mismo, liberando neurotransmisores, generando una conversación entre estas tres partes, ¿de acuerdo? Esa es la respuesta elemental. La respuesta integrada implica que un proceso del astrocito también responde, igual como el anterior. Sin embargo, esta respuesta es más grande, tiene que ver con cuánto calcio entró, digamos, cuánto calcio se activó en el astrocito. Es una respuesta mayor y podría llegar incluso, fíjate, a excitar otro proceso del astrocito, modulando una sinapsis que está más allá, no necesariamente la misma, sino que una que está por acá. Eso también sucede y se llama respuesta integrada, ¿ok? Y la última es la respuesta global. Y esto también pasa mucho, sobre todo en sistemas donde los astrocitos forman sincicios, es decir, están pegados unos con otros. Y aquí hay más procesos involucrados en trisinapsis como esta, y toda esta señal es capaz de activar al astrocito entero, globalmente, y este es capaz entonces ahora de estar involucrado y modular una red de sinapsis. ¿Bien? Estas son las tres cosas que suceden. Se las voy a preguntar en la prueba que Vara me diga. A lo mejor. No lo he decidido. Pero esta es una posibilidad de pregunta. Y bueno, la última que vamos a discutir de manera bien global es la microglía. Nuevamente, se han descrito en el espectro 7 subtipos distintos. 7. Nuevamente, yo les digo esto porque están los libros, yo no le creo nada. No, con 7 estados. Hay una célula que va pasando por, pero ya, digamos que hay 7. Esta es una foto para mostrarles lo chiquititas que son nomás. Este es un vaso sanguíneo en el cerebro, ni siquiera tan grande, ¿eh? Como una arteriola. Y miren las chiquititas que son en verde. Este es un animal transgénico que expresa la proteína fluorescente verde en la microglía. Se dice la microglía. Está siempre en los vasos. Lo que me interesa de aquí es que vean que es reactiva frente al daño y cambia. Y de estar inactiva en M0, lo que la gente que trabaja en microglía cuando uno le dice está inactiva se enoja, se ofende. ¿Cómo va a estar inactiva? Está siempre moviéndose, hay unos videos preciosos. Busquen a este gallo. En su página web tiene un video muy bonito. Este tipo en su página web tiene un video donde tiene un cultivo de microglía y con una pipeta pone un poquito de ATP aquí. Y las microglías parten todas para allá así. Y estira las patitas y después se van para atrás. Es muy bonito, mírenlo. Ah, pero acá hay internet, ¿o no? Sí. Y así quedamos con tiempo lo vamos a ver. Esta clase es media larguita, lamentablemente. Pero si quedamos con tiempo lo vemos al final, ¿vale? Me acuerdo. Y mira cómo cambia de tamaño. Y aquí también hay dos grandes tipos. La buena onda, que es la M2, y la mala onda, que es la M1. Y la mala onda es como que crece y tira pura citoquina así como bien desgraciada. Tira interleuquina y deja el y todo se inflama. Pero a mí lo que me interesa es la función clásica. La función clásica de la microglía es la microglía buena onda. Crece en estadio M2, varios M2A, M2B, M2C, M2. Y lo que hace es que se come las cosas malas. En general se come las basuritas del sistema nervioso, ¿okay? Y las va eliminando. Porque se genera mucho desecho porque el sistema nervioso es muy caro, energéticamente gasta mucho. Y eso va generando mucho desecho metabólico, a partir del catabolismo. Y estas microglías están ahí agarrando todos esos desechos. Cuando hay eventos, digamos, de daño, porque el clásico que yo estudio, que por ejemplo yo estudio la esclerosis múltiple, porque hay desechos de mielina, son las microglías las que se comen esos desechos de mielina. Y es muy importante porque en este caso en particular, si no se los comen, no existe regeneración. Como que es relevante sacar primero, limpiar la basura y después empiezan todos los procesos de nuevo. Y esa ha sido también la función primaria de la microglía. Pero
hace poquito nuevamente, se descubrió que están involucrados en otro fenómeno, un fenómeno que se llama poda sináptica, que es un fenómeno que conocemos hace tiempo. Quizás ustedes lo han escuchado ahora, pero durante el desarrollo de los niños, por ejemplo, se sabe que hay un crecimiento más o menos estocástico de las conectividades en el cerebro. En los primeros meses de desarrollo, en palabras muy simples, las neuronas se conectan todas con todas. Y hay un montón de sinapsis en todas partes. Eso después se fija, ¿ok? En algún minuto, el sistema nervioso en el desarrollo dice, no, ya basta. Hay que cortar las que no nos sirven y dejar solo las que nos sirven. Y eso después se llama poda sináptica. Antes se creía que solo ocurría a los 5 años de edad, más o menos, en los niños. En el fondo tú formáis sinapsis hasta como los 5 años, y después de los 5 años se podan las sinapsis y se quedan solo aquellas que van a madurar hasta el futuro. Y cuando uno hace un gráfico y lo mira, efectivamente es tal cual. Es número de sinapsis en el tiempo, en años, y la cosa era como así. Estabilizado, ¿bien? Y esto ocurría alrededor de los 5 años de edad. Hoy día sabemos que hay 2 podas sinápticas, que una ocurre cuando eres bien guaguito, como a los 3 meses. Este es el día 0, ocurre después del nacimiento. Como a los 3 meses hay una primera, después, como a los 5 años una segunda. Igual es choro porque uno puede hacer experimentos. ¿Sí? Cuando ustedes estén grandes, es que ya no tienen hijos, pero si no tienen hijos y van a tener, jueguen con esto, es divertido. Tienen una guagua y hasta los 3 meses, métele ruido. Yo a mi hijo le cantaba la misma canción cuando nació. Se llama La Poderosa Muerte de los Jaivas, un tremendo tema. Y no es que se la cantara, se la ponía, porque yo canto muy mal. Y el loco le funcionaba, fíjate. Le funcionaba. Cuando la escuchaba se quedaba así. Cuando estaba muy hincha pelota, se la ponía y se quedaba callado. Pero pasados los 3-4 meses ya no más. Por alguna razón ya no la tiene ahí. Yo quiero creer que las sinapsis involucradas en esa mini memoria se podaron. O que no le gustan los jaivas. Pero no quiero creer eso. Prefiero creer en la poda. Sí, quién sabe. Y uno a los 5 años, que por cierto esto se ha corrido, porque todo esto ha ido mejorando. Entonces, ustedes, nuevas generaciones, son más bacanes, se acuerdan de más antes. Yo no me acuerdo antes de los 5 años, por ejemplo. Salvo el terremoto de 1985, que ustedes ni existían, por cierto. En el 85 hubo un terremotazo que el epicentro fue cerca de Santiago. Y yo tenía 3 años. Y me acuerdo de mi madre en la calle, en la vereda al frente, con mi hermana. Y yo tengo esa foto así. Como mi mamá ve así, terremoto cuático, un terremotazo. Y yo tengo esa imagen así como grabada. ¡Pum! Y es la imagen más antigua que tengo. Yo tenía 3 años, pero mi memoria real empieza como a los 5. Cumpleaños, primo, calle, andar en bicicleta, empieza como a los 5. Antes no me acuerdo. Eso siempre se ha asociado a este fenómeno, a que las cosas que estaban antes ahí también se podaron algunas. Ustedes no, las nuevas generaciones se acuerdan como desde los 4, incluso desde los 3. Tienen memoria real, así como, no, yo me acuerdo del cabro chico, porque son más bacanes, ¿no? Ese es el alcohol. Bueno, hoy día sabemos, gracias a unos chinos secos, que la microglía está involucrada en este fenómeno. Este artículo es un articulazo en la revista Science del 2011, donde por primera vez le hacen un seguimiento a este pruning, a esta poda sináptica. Eso es pruning, poda sináptica, donde pueden observar aquí sinapsis con la proteína PSD95, Post Synaptic Density 95, es una proteína clásica que marca sinapsis. 95 es su peso molecular, kilo Dalton, ese es su nombre. Y se marcan rojitos, ahí están. Cada punto en rojo, aquí, son sinapsis. Las patitas de las microglías se pueden ver porque esta microglía pertenece a un animal transgénico que expresa la proteína fluorescente verde en la microglía. Entonces la microglía se ve verde. Y lo que ven ellos es que con el paso del tiempo aparecen puntos rojos adentro de los globos verdes.
Y cuando ellos hacen una reconstrucción en 3 dimensiones, como la que les mostré yo ayer de los cerebros que tenemos nosotros, tú lo reconstruyes esto, y tú ves entonces que los procesos, es decir, las patitas de la microglía, se están llevando sinapsis enteras. Este fue el primer experimento que lo demostró, después hay muchos más. Y hoy día ya tenemos una teoría al respecto, y es así como participan. Hay algunas espinas dendríticas, ya vieron las espinas, ya les mostró morfología de neurona el Varas, ¿no? Sí. Algunas espinas dendríticas, fíjense en estas dos en particular. ¿Ven esas dos de aquí? Que están aquí, estas dos. En este esquema, estas dos van a desaparecer. Y lo que hace la microglía es que, recibiendo señales moleculares, que tiene que ver con estas proteínas de acá, que no me importa preguntárselas jamás en la vida, si las quieren saber, vayan y leanse el artículo, si alguna vez es útil. Esto es básicamente para que entiendan las funciones. Estas dos van a desaparecer. La microglía primero hay un proceso que se llama acercamiento, donde interactúan, se tocan. Y después de que se tocan, literalmente se las come, se las lleva, se hace una endocitosis de la espina dendrítica entera, se rompe. Por lo tanto, es parte fundamental de la maduración de las sinapsis. Y por lo tanto, la microglía está involucrada en casi todos los procesos donde se generan nuevas espinas dendríticas o se eliminan otras, como por ejemplo los procesos de LTP, Long Time Potentiation, el mecanismo de memoria. Eso, potenciación a largo plazo. Así que para que no miren más huevos a las glías. ¿Y de dónde vienen las glías, pues, muchachos? También lo vieron, en la primera clase vieron un poco de desarrollo del cerebro, ¿no? Vieron las vesículas, ectodermo, mesodermo, endodermo, también tuvieron embriología ya, ¿no? Saben más que yo de esto entonces. Hay una primera fase, que son células ectodermales, que es la fase de expansión de los progenitores. Los progenitores, los que van a ser neuronas y glías, proliferan primero, desde células neuroepiteliales. ¿Se acuerdan que la neurona se parece mucho a una célula epitelial? Si uno la achica un poco. Si le quitáis como el largo axón y no sé qué, demás, pues. Pero en el fondo está polarizada, secreta por un lado y no por el otro, hay una direccionalidad. Las glías provienen casi todas de la misma zona, ¿no? Del ectodermo y del neuroepitelio, con excepción de la microglía que viene del mesodermo. La microglía tiene otro origen. Después de la fase de proliferación, es decir, nos multiplicamos para que hayan harta, viene la fase neurogénica, que es la primera fase de diferenciación, donde se forman, en general, en el tubo neural, las glías radiales, que son glías que van a crecer en forma radial desde el tubo neural. ¿Se lo imaginan? ¿Sí? Hay un tubo aquí, crece en el eje, como en los rayos de la bicicleta. Y después tiene la fase gliogénica, que son estas, las que no fueron neuronas empiezan a ser glías. Esto también pasa en el adulto, que hay una zona, que es la zona subventricular, que está en la base del ventrículo 4, y en esa zona más rostralmente hay células que todavía son neuronas y que también pueden diferenciar en glías, dependiendo de las moléculas que están alrededor. ¿Le habló el Varas un poco de los morfógenos y cómo aquellos funcionan? Sí, son las proteínas que inducen cambio. Las proteínas inducen cambio dependiendo de su concentración, como por ejemplo Sonic Hedgehog. Sí. ¿Sí? Que esa es la clásica, porque Sonic induce la formación del tubo neural, por eso es tan relevante para nosotros el neuro. Pero hay muchos más. Está BMP, está Wnt, hay un montón. Bueno, en el adulto, dependiendo de la concentración, ¿sí?, de, por ejemplo, la hormona tiroidea, la T3, tú te puedes convertir en glía o en neurona en el adulto. También sucede. Ya, achiquemos. Vamos con los astrocitos, que son más famosos. Sinapsis tripartita, ya la discutimos. Frey postsináptico. Entonces sus funciones, nada, marca organización, mantiene la barrera hematoencefálica, lo vamos a ver en la otra parte de la clase, que en realidad están ahí metiditas, son las que ponen las patitas contra la sangre, digamos, ¿ok? Y hacen todo este orden de la barrera hematoencefálica. Y por lo tanto forman una barrera de difusión y de protección en el cerebro. Función sináptica, transfieren sustancias, además, con la neurona, que es lo que vamos a ver en la siguiente diapositiva. No solo están ahí
pasándose neurotransmisores y metidos en la señalización, sino que además tienen una función de soporte metabólico. Y finalmente la función reguladora. Están siempre respondiendo a daño, están involucrados en regeneración y están formando una cuestión que se llama costra glial o glial scar, así la van a encontrar en los libros, que aísla el daño. Entonces cuando tenéis un daño mecánico, por ejemplo, se llena de trocitos que rodean esa zona dañada para que el daño no se expanda. Se quedan ahí haciendo como una bolita. Así que después todos nos vamos a tatuar aquí astrocitos lo más grande, que nos defienden. Y claro, por supuesto, secretas de citoquinas, factores de transcripción, TGF-beta, un montón de cosas. ¿Por qué hay una función metabólica? ¿A alguien se le ocurre? Hay un problema, que tenemos un problema con las neuronas. La universidad especializada y prefieren ciertas capacidades de... Esa es una cosa. Es una cosa. El soma muy pequeño para la... El soma es muy pequeño para el tamaño. Sí. Claro, si uno hace un monito, es para que se hagan una idea, si esto mide 2 metros, hay neuronas de tu cuerpo que avanzan 2 kilómetros. Esas son las proporciones reales, ¿no? Con zonas súper pequeñitos, que es tal cual. Hay neuronas que tienen 20 micrómetros de diámetro en el soma y llegan desde aquí hasta la punta de tu pie. Y claro, ¿cuál es la velocidad? ¿Cuánto se demoraría si yo quisiera mandarle glucosa al terminal axonal? Necesito glucosa aquí. Y la estoy haciendo acá. Se ha hecho el cálculo. Son como 3 días. Más o menos. ¿Por qué es lento? Pues los motores moleculares que tenemos, la dineína y la quinesina, son lentos. Son rápidos si tenía una neurona que mide 2 micrómetros de largo. Pero la neurona que mide 1 metro, no. Y las hay varias. Entonces, ¿qué es lo que se inventó el sistema nervioso? Se inventó ayuda, se inventó locos que están en el camino, que le pueden dar comidita. Y ahí están los astrocitos, por ejemplo. Las células que están mielinizadas tienen una situación más compleja, que tienen un astrocito pegado, normalmente por gap junctions, a un oligodendrocito que hace mielina en el axón. Y lo que se cree es que este astrocito le da comidita al oligodendrocito, y el oligodendrocito le da esa comidita al axón. Digo se cree porque no se ha demostrado al 100%. Hay un montón de evidencia y probablemente en 10 años más esto va a estar en los libros igual que esto. Pero todavía no está, digamos. Está en desarrollo. ¿Qué es lo que sabemos entonces? Que el astrocito, viste que tenía una patita en el vaso sanguíneo y otra en la neurona, es capaz de agarrar la glucosa y otros sustratos y entrar en glicólisis. ¿Cuál es el que primero, se acuerdan? Tuvieron clases de bioquímica ya, o bases de bioquímica. Lo primero que le pasa a la glucosa apenas entra en una célula, se parten 2. Y el piruvato, 2 piruvatos. Y el piruvato entra al sistema y vamos sacando ATP. Lo que pasa acá es que la glucosa genera la energía necesaria en el astrocito, y el astrocito en general lo que le tira a la neurona no es glucosa, sino que lactato. Y es este lactato el que va a entrar al ciclo acá. ¿Cómo el lactato entra al ciclo? ¿Se acuerdan? Claro, pero ¿cómo entraba entonces? ¿Qué es el lactato molecularmente respecto al piruvato? En el fondo son derivaciones de la molécula. Entonces es este piruvato que se formó de la glucosa que agarró el astrocito, el cual el astrocito va a usar para hacer lactato, y lactato es el que va a tirar a la neurona, ¿okay? A través de transportadores y de mecanismos más que discutidos, de hecho. Y no es lo único, porque tenéis que con este lactato, aquí no está, pero no solo entran al ciclo a hacer ATP, sino que también forman glutamato, que es un neurotransmisor importante, y glutamina, que es otro modulador de neurotransmisores.
Por lo tanto, durante periodos de mucha actividad sináptica o de muerte celular, los niveles de glutamato y de potasio aumentan y el astrocito es capaz de agarrarlo. Además de hacer este transporte de energía hacia la neurona, dándole glutamato, agarra el glutamato extra y el potasio extra, cuando hay mucha liberación. ¿Por qué es relevante? Porque si hay mucho glutamato afuera, se produce lo que se llama neurotoxicidad, excitotoxicidad. Lo vamos a ver al final de esta clase. Por lo tanto, aquí hay dos funciones mezcladas. En respuesta a mucha actividad neuronal, hay glutamato y potasio en el ambiente. Es captado por el astrocito. Esa captación estimula al astrocito a devolverle a la neurona lactato, lo que le va a permitir renovar su ATP, que viene de gastar porque tuvo mucha actividad. Entonces esa es una vuelta, la primera función metabólica. Y al mismo tiempo estás protegiendo a la neurona de un ambiente tóxico lleno de glutamato, lleno de potasio. El astrocito es lo más grande, hay que tatuarse. Profe, eso, por ejemplo, lo que pasa en la epilepsia, la neurotoxicidad, es un tema complejo, ¿está por qué? No, lo de la epilepsia es otra cosa, pero lo podemos discutir. Lo de la epilepsia es que se generan áreas ectópicas de generación de electricidad estocásticamente en el cerebro. Pam, 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 pam. Coordinado. Exactamente, totalmente descoordinado. Y lo que sabemos hoy además es que parece que tiene que ver con la oscilación subumbral. Es decir, hay una oscilación basal en el cerebro que no genera potencial de acción, sino que está ahí justo antes del umbral de los potenciales de acción. Eso cambia en los cerebros epilépticos. Entonces el subumbral está un poquito arriba y se alcanzan a generar potenciales de acción donde no deberías. Y hay un grupo de gente que cree que tiene que ver con astrocitos, por cierto, con el sincicio de los astrocitos, que no están controlando bien esta oscilación subumbral. En Chile hay dos grupos que lo estudian, en la Universidad Católica de Santiago. Y bueno, aquí tenemos un grafiquito. Esto también se nos podría preguntar, un grafiquito. Interpretación de grafiquitos. Siempre es bastante agradable. Mira lo que uno ve aquí, po. Esta es la cantidad de glucosa que es captada en los astrocitos. Esta de acá. Esto de acá, para el lado, es la cantidad de glutamato en el ambiente, cuánto se ha liberado. ¿Okay? Está en escala logarítmica, por eso es valores negativos. Entonces, mientras más glutamato, más ingreso de glucosa hacia el astrocito. ¿Cómo podemos saberlo? Porque esta glucosa es radioactiva, es glucosa tritiada, entonces uno la puede ver brillante, uno ve los astrocitos brillantes adentro. Y lo mismo pasa aquí, pero con la liberación de lactato. Entonces tú después miras lo mismo, cuánto glutamato hay en el ambiente, cuánto lactato liberó el astrocito. Y nuevamente la relación es positiva y es proporcional. Esto entonces ha permitido hacer el siguiente esquema. La glucosa que puede pasar directamente hacia la neurona, o puede pasar hacia el astrocito, entra en glicólisis o genera lactato. Este lactato puede generar piruvato y el piruvato va a generar glicólisis en la neurona. Mediado por el astrocito, ¿verdad? Además, la liberación de glutamato hacia el espacio sináptico va a activar al mismo astrocito a formar glutamina, que también va a pasar a la neurona, y esta glutamina va a generar más glutamato, entonces va a estar devolviéndole lo que está perdiendo, entre comillas. Y además es capaz de, y eso todavía está en discusión, si es capaz de liberar glutamato o no. Hay gente que dice que libera glutamato hacia la sinapsis, el astrocito, a través de vesículas. Otros dicen que no libera a través de vesículas, sino que libera a través de hemicanales, que son una cuestión más grandota. Por eso está en discusión. El hecho es que hay claramente un acoplamiento metabólico entre el astrocito y las neuronas, a nivel sináptico y a nivel axonal, entregándole comidita, ¿de acuerdo? Es una función muy importante, la verdad. Entonces, ¿qué sabemos? En realidad esto no es tan relevante, pero sabemos que las prostaglandinas están involucradas
en el desacoplamiento de estas funciones, y eso genera problemas, por ejemplo, en la angiogénesis. ¿Ok? Y te volví un poquito loco. Y hoy día se sabe mucho más. Hay problemas, por ejemplo, el principal problema de desacoplar astrocitos tiene más que ver, por ejemplo, con funciones como la epilepsia. ¿Sí? Entonces, la actividad sináptica va a estimular la producción de sustratos energéticos desde el astrocito hacia la neurona. Que está bonita la vuelta, ¿no? ¿Profe? Dígame. ¿Y eso lo haría solamente en el sistema nervioso central o cuando el axón ya sale hacia la periferia también sigue cumpliendo el astrocito esta función? No, porque el astrocito vive solo en el sistema nervioso ¿Y ahí central. quién se encargaría de eso? La célula de Schwann. Ah, Que mira lo más grande. Con la célula de Schwann lo que pasa con la célula de Schwann es que es la única del sistema nervioso periférico. Entonces hace toda la pega. Las células de Schwann hacen soporte metabólico, hacen la mielina, responden a daño. Toda la pega en el periférico lo hace una sola célula, que es la célula de Schwann. Es bien interesante, la vamos a ver ahora. Y hay un loco en Chile que trabaja en eso, el Felipe Kurt, que es un seco y trabaja particularmente estudiando las células de Schwann y cómo se comportan. Entonces estamos haciendo ya más hincapié en esto. No olviden nunca que casi todas las señalizaciones eléctricas tienen que ver con calcio. Y es el calcio entonces el que va a generar estos cambios. Este es un poquito más detallado de lo que ya vimos. Si la señal de calcio aumenta, entonces va a depender de cuánto aumenta el calcio, cuán grande es el área de activación del calcio para la respuesta de salida final. Entonces tenía una zona presináptica y postsináptica y el proceso del astrocito va a responder con calcio. Si la actividad del calcio es restringida a los procesos y no muy alta su concentración, entonces el mensaje va a ser de corto rango. Pero si esto es de alto rango y se masifica dentro del astrocito, tú puedes llegar a tener mensajes de mucho más largo alcance en el sistema nervioso central. ¿Por qué? Porque se liberan agentes neuroactivos, que ya lo vimos, como por ejemplo el glutamato, además de agentes metabólicos que te ayudan. Y las zonas de calcio se pueden propagar a grandes distancias porque el astrocito forma sincicios, grupos de astrocitos. Es muy difícil encontrar astrocitos solos en el sistema nervioso central. Casi siempre están todos pegados, unos con otros. Perdón. Entonces uno siempre ve esto en general. Parches de astrocitos. Esto, imagínenselo como parches, no es todo el cerebro así. No es que si yo actúo un astrocito acá, está pegado en cadena hasta acá. Pero sí hay grupos. Entonces cuando yo activo uno, se activan al tiro regiones, ¿cachai? Que eso es lo que se llama el sincicio. Y están unidos por gap junction, ¿se acuerdan de esa? Sí, uno en el individuo. Uno en el individuo. Que tienen una mitad en un hemicanal y otro en el otro y se juntan. Dependiendo del hemicanal, intercambian distintas moléculas también. Exactamente, depende del hemicanal que es lo que van a intercambiar. Entonces, están involucradas en qué? En gliotransmisión. Es decir, se transmiten moléculas desde la glía. Eso es la gliotransmisión. ¿Cuáles son? Principalmente calcio e IP3, que no tiene nada de raro. Estos dos en general se transmiten a través de gap junctions entre una y otra. Y además tiene glutamato, ATP, prostaglandina, óxido nítrico y estos se liberan generalmente por fuera, ¿okay? De manera paracrina. ¿Se acuerdan de esa señalización? Una al lado de la otra. Y que terminan, por supuesto, tirándole cositas a las neuronas también. Entonces tenéis la glía neuromodulatoria, que es capaz de liberar serina, glutamato, glicina, óxido nítrico nuevamente, que es un neurotransmisor, tiene función de neurotransmisor el óxido nítrico. Y la sinapsis ya directamente, que es esta conversación con todas estas posibles moléculas, que las vamos a ver después, que son todos neurotransmisores. Glutamato, GABA, adrenalina, noradrenalina, acetilcolina. Así que el sincicio astrocítico no es menor su función, y es bien masivo, está bien presente. Es complicado, ¿viste? No es tan fácil el sistema nervioso. No es pura neurona. Yo trabajaba en neuronas, trabajé en neuronas muchos años. Y vi la luz. Y me liberé. Y ahora sé que son un cable nomás. No, mentira. También se han hecho las neuronas. Estoy cometiendo el mismo error de los neurocentristas, neuronas centristas, que dicen que la glía es arroz, y yo digo que la neurona es un cable. No.
En realidad todos son importantes. Eso es lo divertido, hay que meterse en esa interacción. Entonces, ¿qué pasa ahora con el tercer grupo que vamos a revisar ahora? En realidad el segundo nomás, nos falta la microglía. Los oligodendrocitos y las células de Schwann, cuya función principal es hacer mielina. ¿Okay? Esta no es una clase de mielinización, menos mal, porque es largo también eso. Pero digamos que hay una función estructural de ambas. Hay una radiodifusión, particularmente por las células de Schwann, en la periferia. Y la mielina que ayuda a propagar el impulso nervioso. En el sistema nervioso central, el oligodendrocito es aquel que hace la mielina. Ayer, los que vinieron a la charla, ya hablamos latamente de la dependencia de actividad neuronal para que se haga o no se haga la mielina. Hoy día está establecido que más actividad neuronal, más mielina vas a tener en el sistema nervioso central. En el sistema nervioso periférico hay recientes datos que apuntan a lo mismo. María Kukley, que es una colega que trabaja en Alemania, acaba de demostrar que parece que también hay sinapsis entre la neurona, perdón, entre el axón y las células de Schwann. Nadie le cree mucho. Pero yo le creo, la María es una persona que hace muy buenos registros eléctricos, entonces, sin duda, ¿por qué no? Lo que pasa es que es difícil de creer, tenéis que hacerlo miles de veces más, ¿no? Pero a mí no me extrañaría. En el fondo también hay un poco de dependencia de actividad en las células de Schwann en el sistema nervioso periférico. Pero todavía no está demostrado fehacientemente, ¿okay? Lo que sí se sabe es que en el sistema nervioso central sí existe una mielinización que depende de actividad. Y también, como dije ayer, hay otra que no depende de actividad. Y esos son experimentos de Jonah Chan, un californiano que ha hecho nanofibras de plástico, y las nanofibras de plástico quedan enrolladitas con mielina igual no más. Él habla con la y se entera si está vivo o muerto. Hace mielina, ¿no? Y la célula de Schwann tiene todas las funciones del mundo, pues es el punto. Es célula reguladora, responde al daño, es protectora, hace mielina, y además envía señales tróficas para controlar el crecimiento axonal y para guiarlo. Durante el desarrollo, por ejemplo, libera, no sé, semaforinas que hacen que el axón vaya para un lado o para otro. Y así como las netrinas. Entonces las netrinas van a ser atractantes. Yo soy una célula de Schwann, quiero que ese axón venga hacia mí, libero netrinas. El axón viene hacia mí. O no quiero que venga hacia mí, libero semaforinas. Y me evita. Y eso va formando el camino, si te das cuenta. Si mis varias haciendo eso, coordinadas, liberando netrinas y semaforinas, entonces vaya haciendo los tractos del sistema nervioso periférico. Muy relevante. Y además te involucrada en regeneración cuando hay daño. Vamos a hablar de eso luego. Esto lo vimos ayer, corto y preciso. La única glía que recibe sinapsis desde la neurona es la OPC, o el precursor de oligodendrocito. También se llaman NG2 porque tiene una proteína que es la NG2, y se reconocen por esa proteína. Este mono lo vimos ayer, es básicamente una corriente sináptica en una célula glial proveniente de una neurona. Insisto en eso porque no es muy conocido ni para nosotros los biólogos. Cuando yo doy estas charlas como la de ayer entre colegas que trabajan en esto y que están todo el día en esta cuestión, en verdad que no cachan porque no es muy famoso, digamos, y quedan locos. Esto es muy relevante, pues es la única glía que tiene una sinapsis con la neurona. Es heavy. ¿Para qué sirve? No tenemos idea, y en eso hay mucho grupo estudiándola. Esto también se los comenté ayer. Si bien todos sabemos que la actividad neuronal depende la mielinización depende de la actividad neuronal en el sistema nervioso central durante el desarrollo, no depende de esa sinapsis. Y pareciera ser que la comunicación es por otro lado. ¿Qué pasa ahora a nivel periférico? Este es un ejemplo de una inervación de placas musculares. ¿Sí? Ya esto también lo vieron en fisiología. ¿Escuchan al doctor Reyes cómo le pega? ¿Escuchan, no? Debe estar así escribiendo sus fórmulas malignas. Les toca el otro año con el fármaco. Entonces, mira, las placas neurales, o sea, las placas motoras, que están formadas por la inervación entonces de neuronas motoras que llegan ahí y tocan a las fibras motoras, ¿cierto? Si tú cortas
una de esas fibras, el ambiente no permite, el ambiente que rodea al tracto, en este caso, al axón, no permite que regenere. El ambiente impide la regeneración, las moléculas del ambiente. Y lo que sucede en la periferia es que la célula de Schwann estira un proceso hacia el que quedó, hacia el axón que quedó al ladito, y hace que se reinerve, fíjate. Entonces la célula de Schwann está involucrada en la regeneración, por ejemplo, de la placa motora. Al mismo tiempo que inhibe el crecimiento de este axón, este degenera después, ¿sí? Se muere. Hace que esta fibra muscular no se quede sin inervación. Empieza a buscar hasta que encuentra la más cercana, le hace el camino y después crece hacia ella. Entonces una de las funciones también primordiales de la célula de Schwann es la regeneración de conectividad neuronal. Ahora cigarrillo, creo que no se puede fumar aquí. Es ilegal. Y bueno, hablemos un poquito de la microglía. ¿A qué va a terminar esta clase? Ya, hay que apurarse. La microglía en general se asume que es la glía que le da la función de homeostasis al sistema nervioso central. Homeostasis definida como, ¿se acuerdan? Mecanismos que permiten mantener el estado estacionario. ¿Y el estado estacionario es? Mantener una variable de ciertos valores. Una variable de cierto rango, ¿cierto? Se lo inventó un franchute, Claudio Bernardo. ¿Sí? Este cabrón, el Claudio Bernardo. La microglía hace esa pega en el sistema nervioso central. Permite que la cosa esté conectada, que se mantengan los niveles donde tengan que mantenerse. Entonces, hace tantas cosas distintas que básicamente se asume que hace todo. Entonces, secreta sustancias tróficas que van a favorecer el crecimiento, la diferenciación, la sobrevida. Hay artículos que han demostrado que bajo ciertas circunstancias de daño, la microglía se desdiferencia, es decir, apaga su patrón de diferenciación a nivel genético, se devuelve y después diferencia de nuevo en neurona. Se sacrifica a sí misma, dice ya me muero, no soy más microglía, porque faltan neuronas. Se vuelve para atrás el desarrollo y vuelve a crecer como neurona. Qué grande, ¿no? Todavía no se sabe, sí, todo. Si no, no estudiaría esto, si no lo encontrara tan bonito, ¿no? Y mira, está removiendo sustancias tóxicas todo el tiempo, y lo que les decía, se come los debris celulares, las basuritas que quedan ahí, los pedacitos que quedan. Función reguladora, todas. Repara, regenera, está metida en la respuesta inmune. Es la primera barrera de respuesta inmune en el cerebro, ¿ok? Se transforma en macrófago tipo 2. Eso es lo que hace la microglía. Antes de que pase cualquier cosa, la respuesta inmunológica cerebral está liderada por la microglía. Y Napo, aquí es como se ve. En una corteza normal. ¿Ah? Sí, obvio. En la corteza normal tenéis la microglía en reposo, que ahí está, tranquilita. Está todo el tiempo así, está todo el tiempo mirando para el lado. Y uno la mira en el microscopio y está siempre sensando para el lado. No sé. Estira las patitas, recoge, estira, recoge, estira, recoge, estira, recoge. Vamos a ver si encontramos el video de lo que es. Y en la corteza enferma la microglía se activa, empieza a crecer, y si esta cuestión ya se vuelve crónica y la enfermedad no se mejora rápido y te queda una formación crónica, esta microglía se transforma en macrófago y empieza a comerse todo. Como lo que hacen los macrófagos. Se comen a los malos. Y es divertido que cambia su tamaño así ligeramente. Y al parecer la señal principal es ATP. Veamos si encontramos el video ahora porque estaría bonito. Voy a buscarlo bien. ¿Cómo puede volver a desdiferenciarse si su origen era mesodermal y la neurona es ectodermal? Buena pregunta, no lo sé. Yo después. Lo que yo pienso es que te puedes desmetilar. Si tú, en el fondo, y es una apuesta, no tengo idea si así funcione, pero
en el fondo de una célula totipotencial, que es capaz de hacer de todo, tenía el ADN, ¿cierto? Y en este ADN están codificados los genes, ¿cierto? Los genes que son capaces de ser leídos o no en una célula en particular van a depender de si están o no bloqueados. El bloqueo químicamente es ponerle grupos metilo. Si tú le pones grupos metilo, los genes no se expresan, ¿ok? Entonces hay una onda que se llama onda de metilación, que sucede cuando tú eres un embrión. Y de hecho todas tus células se metilan, menos las células de tus gónadas. Y de hecho ese es un problema, porque tú tenías el embrión de guaguita. Entonces ocurre una onda de metilación que tiene esta forma. Las células que no van a ser metiladas salen del cuerpo del embrión, se ponen en un saquito acá afuera, se meten ahí están. Entonces todo de acá se metila y estas no. Y después estas ingresan al cuerpo y se van a tus gónadas. ¿Ok? Y se quedan en tus gónadas. El problema es que a veces en el camino no llegan todas. Y te quedan algunas por aquí y otras por acá. Y después esas dan orígenes a tumores y cánceres y malformaciones arriba. Y por eso a veces en el adulto tenía un pedazo de cara aquí. Cuando en verdad es porque esas células nunca llegaron abajo. Y tenían todavía la potencialidad para hacer cara. Porque no se metilaron. Lo que yo pienso es que cuando una neurona, una célula cualquiera, por ejemplo, una célula mesodérmica, esto tenía el plato, el ectodermo, ¿cierto? El meso y el endo. Y ahí está el huevito formado. ¿Se acuerdan de esto? Sí. Ya. Imagínate que esta de acá, que viene de aquí, se desdiferencia. Se desdiferencia, entonces ya no está metilada. Pero todavía le quedan ciertos metilos para ser mesodérmica, que ya está un poquitito diferenciado. Ya no es cualquier célula, es del mesodermo. Eso puede seguir yendo para atrás nomás. Si tú te desmetilas por completo, vas a terminar una célula original, que puede ser cualquier cosa. Yo creo que esa es la manera en que funcionaría. Desconozco si ese es el mecanismo, pero si yo lo tuviese que investigar, iría por ese lado. Viste que yo me creo científico, entonces hago hipótesis y cosas, yo soy. No tenía ese video, pues bien, sácate el video. Ay, si pongo video. ¿Por qué no lo pones? ¿Cómo grita? ¿Cómo grita Rele? A ver, lo escucho. ¿Qué sabemos de la biología? Muy bien. Fanny Etienne, Odina, pongamos el apellido. No está ya. Agarremos a alguien más. A ver este. Es que se lo diera espectacular. A ver si este se ve bien. A ver. ¡Ah! Y no importa. In the extracellular space, so it's unlikely to provide long-lasting positional information by simply diffusing out of a point source, which is By simply diffusing. Where does the point come here? In the Ya, mira. direct, we saw that under injury there's a graded calcium wave that travels across the brain, and the response of the microglia is highly correlated to the calcium wave. And killing fewer neurons leads to a smaller calcium wave. Fíjense que están todo el tiempo moviendo las patitas. Aquí no tiene nada que ver con lo que yo les decía, sino que están hablando que la onda de calcio que se mueve en el cerebro está asociada a la respuesta de la microglia. Eso es lo que acaba de decir el loco que no sé ni quién es. Pero fíjense en las patitas, cómo está todo el rato moviéndose. Este es un cerebro ahí despierto, ¿eh? Debe ser dos fotones, ¿no? Ya sí, es lo mismo. Son las respuestas ATP vía su receptor y cómo están asociadas a la onda de calcio. Fíjense en las patitas cómo se mueven. Killing fewer neurons leads to a smaller calcium wave, and only the Mira microglia esa cómo está moviendo. direct Está proximity of desplazando, the mira. calcium wave respond to the injury. Fíjate que partió acá. ¿Es video o favorito algo? Capaz que sí, po.
Simple. Pero fíjate dónde parte, mira. Killing fewer Miren neurons esa. leads to a smaller Mira cómo se cancer mueve wave, allá. and only the microglia in the Está direct yendo a moverse vicinity algo. of the cancer ¿Entiendes? wave Mira. respond to the injury. To test if these great Eso que está ahí es un microscopio de 2 fotones, pero ya a la patada. En Chile es como 2. Lo que hace es que tira 2 fotones al mismo punto, entonces excita al cromóforo y puede llegar mucho más profundo y ver cosas en vivo, porque puede atravesar varias capas del tejido. La microscopía que nosotros hacemos es de un fotón, que en el fondo tiramos estocásticamente, en algún minuto un fotón le pega al cromóforo y tú puedes verlo. Aquí están asociados a 2 fotones al mismo tiempo. Y hoy día existe otra que se llama microscopía de 3 fotones. Pero es que imagínate, con 3 fotones podéis llegar más abajo que el cuerpo calloso, vaya hacia el hipocampo. ¿Por qué te digo todo esto? Porque podéis ver cerebros en vivo. Con un animal caminando y tú estás viendo lo que le pasa a las células así como a esta altura. Con un microscopio súper pulento. Pero la tecnología viene de atrás. Así que necesitamos más físicos que nos hagan microscopios buenos. ¿Vieron que está todo el tiempo así la microglia, no? Son muy móviles, pues ¿viste cómo la otra parte va a ser? Entonces, la microglia buena, M2. ¿Qué es lo que hacen generalmente? Favorecen la sobrevida y la proliferación neuronal. ¿Cómo? A través de liberación de moléculas neurotróficas. En particular, la microglia es capaz de liberar varias cositas, pero estas 2 son las principales. El factor de necrosis tumoral alfa y la interleuquina 1 beta. Las glías en general son capaces de liberar muchas citoquinas proinflamatorias y antiinflamatorias. ¿Okay? Les cuento además que el doctor Vara acaba de escribir un artículo que está casi aceptado, donde hablamos efectivamente de esto, de todas las moléculas antiinflamatorias e inflamatorias que se liberan en la neurodegeneración, particularmente en esclerosis múltiple, que es lo que trabajamos, pero es más o menos genérico. Así que si les interesa el tema y quieren, y deberían leer en inglés, muchachos, métanse ahí, léanse ese artículo que le quedó bien bueno a este carro, hay que decir. Entonces TNF-alfa y interleuquina 1 beta son en general promotoras de sobrevida en la neurona a través de acciones directas o en astrocitos también. La interacción astrocito-microglia es absurdamente estrecha. Están todo el tiempo modificándose. El astrocito le tira cosas a la microglia que hace que la microglia se modifique y viceversa. Es tan altamente complejo que hablar de eso requiere de un curso entero. Es demasiado rígido porque depende de la situación y de las moléculas que están involucradas. Y de hecho, mucho no se sabe. Lo que se sabe son cosas así. Mira, si libero, no sé, interleuquina 23 desde la microglia, el astrocito se vuelve reactivo. Y el astrocito entonces le libera, no sé, BDNF y la microglia se apaga. Esa es una posibilidad. Y dependiendo de dónde estés, si está ahí en esta parte del cerebro o en esta otra, depende del desarrollo, depende si es patológico. Entonces es una interacción bien estrecha y bien compleja. Entonces, como para que les quede bien guardado, a priori y en genérico, a través de TNF-alfa, interleuquina 1 beta, en general, la microglia tipo 2 genera acciones positivas en la sobrevida neuronal. ¿Okay? Pero la microglia mala es capaz de echarse a la neurona. ¿Cómo? Porque lo que le pasa es que no la reconoce. Y la microglia que no reconoce a algo se transforma en un macrófago y se lo come. Entonces la sobreactivación de la microglia va a generar un daño del tejido. Esa es una pregunta que todavía no tiene respuesta. ¿Cómo pasas de una respuesta adaptativa, es decir, algo le pasa a mi cerebro, tengo un daño, digamos, un golpe, lo que sea, y mi primera respuesta es generar inflamación para aislar el sistema, para matar a los malos y para comerme a los malos? ¿En qué minuto me voy al chancho y ya dejo de ser protector y empiezo a dejar la escoba? Porque es la misma célula, po. Soy yo, la microglia, que vengo a defenderte, pero después me fue en la volada y empecé a matar a mis mismos amigos. Ese cambio todavía no lo sabemos, no sabemos en qué minuto pasa. Les decía además que
los astrocitos participan en esta respuesta al daño, formando la cicatriz glial. Aquí están los astrocitos, se ve bien mal esta imagen, pero este anillo que está acá, ¿sí? Está marcado con marcadores de astrocitos y de citoquinas proinflamatorias y antiinflamatorias. Si te fijáis, son capaces de liberar de todo. Interleuquina 1 beta, 12, 17, TNF-alfa de nuevo. Y disminuyen sus expresiones de interleuquina 10, 13, TGF-beta, etc. Este tipo de perfil de astrocito es el que forma esta costra. Y su función, creemos, permite aislar la zona dañada del resto del cerebro que no ha sido dañado. Que tiene mucho sentido a la luz de lo que le acabo de decir. En algún minuto, el mismo loco que te viene a defender se vuelve loco y empieza a dejar la escoba. Entonces está bueno tener una barrera para que deje la escoba ahí, de manera contenida, no afuera. Eso es parte de lo que hace el astrocito. ¿Okay? Y esto es solamente para que vean los astrocitos reactivos que son preciosos. Míralos. Mira que son bonitos. Tiran brazos para todas partes. Son muy bonitos. El astrocito normal, no reactivo, es más fome. Es mucho menos mótil que la microglía, por ejemplo. Pero el astrocito hiperreactivo es más o menos como una microglía. Está todo el rato tocando cosas y moviendo. Es que se ve re mal ahí, pero mira el color acá. Qué bonito, ¿no? Entonces, funciones de la microglía. Yo le voy a pasar estas diapositivas, por si acaso. Le voy a pasar al Varas para que se las mande. Entonces hay citoquinas proinflamatorias que van a promover vasodilatación. ¿Cuál es la gracia? Llegan más nutrientes. Activación y migración de astrocitos que van a formar esta glía, esta costra de glía. Y las microglías van a empezar a promover la angiogénesis, la formación de nuevos vasos sanguíneos. Se aísla la zona afectada, esto se previene la propagación del daño. Y fue de glías. Espero que les interesen más las glías y se pongan a leer cositas de ellas. Pero esa fue una visión más o menos panorámica de lo que hacen en tu cerebro y en tu espina, en tu sistema nervioso central. En periferia, ese es otro mundo. Hay que meterse en las de Schwann porque, como les dije, son capaces de hacer de todo, por lo tanto son muy complejas. De hecho, la mielina de las células de Schwann, perdón, la mielina de la periferia es un poquito distinta porque tiene unos canales muy bonitos. Que como la célula de Schwann se enrolla sobre sí misma, la manera que tiene de comunicarse el axón desde dentro con la parte externa es como con unas espirales que se forman a través de las células de Schwann. Son súper choras. Y tampoco se sabe mucho de eso, de cómo se forman y todo. Entonces ese es otro mundo que requiere mucho más tiempo para ser discutido. Lo que quiero contarles ahora un poquito son las barreras protectoras del sistema nervioso central, particularmente aquellas que separan la sangre del cuerpo, el plasma sanguíneo, de nuestro fluido cerebroespinal. Hay principalmente 4 zonas de interacción de interés para nosotros. Una, la principal, que son los vasos sanguíneos con el parénquima. Y aquí tenemos la clásica barrera hematoencefálica, que en inglés las siglas BBB, bueno, bonito y barato, es Blood Brain Barrier. Y básicamente es esto, es un vaso sanguíneo rodeado con patitas de astrocito. Eso es lo que pasa en el parénquima. Acá tenemos otro tipo de BBB, que es lo que sucede entre el vaso sanguíneo y el líquido cerebroespinal, directamente, cefalorraquídeo, a nivel ya del ventrículo. Esta es otra zona de interacción. Y ahí no son los astrocitos los que están, porque los astrocitos no están flotando en el líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Son parte del parénquima del tejido. Ahí es donde están las células coroides, las epiteliales, que yo les dije que eran un tipo de glía. Y forman otro tipo de barrera. Esta de acá es bien compleja, que es en uno de los costados, ya no es entre el vaso sanguíneo y el cefalorraquídeo, sino que es entre el cefalorraquídeo y el parénquima, y el tejido, ¿ok? Es otra barrera. Van viendo la interfaz, son distintos tipos de tejido, ¿ok? Y esta es la barrera que está formada por el neuroepitelio. Y es la barrera entre el líquido cefalorraquídeo y el cerebro, por lo tanto no es
blood-brain barrier, sino que cefalorraquídeo, brain barrier, ¿ok? Y la última que es, nuevamente, entre el líquido cefalorraquídeo y el tejido, que es la última capa de las meninges con el tejido directamente. El aracnoides frente a la corteza. Son esos 4 niveles. ¿Por qué es importante? Porque la vascularización del cerebro, le vuelvo a repetir, es brígida. Mira, datos rosa. La extensión de la microcirculación puede llegar a 300 kilómetros si la estiras todas. ¿Cómo está ahí con 300 kilómetros? La superficie de intercambio, muchachos, entre 12 y 18 metros cuadrados. Si esto lo estiramos, acuérdense que en biología en general lo único que importa es la superficie de intercambio. ¿Qué nos pasa aquí? Nos pasa con los pulmones, nos pasa con la corteza cerebral. Somos muy arrugados nosotros. Nos gusta esto de la superficie. Función global de la barrera hematoencefálica: barrera física, es protectora, barrera de transporte y barrera metabólica. Ahí encima, se las voy a mostrar después. Y esto es súper importante, no son funciones fijas. Están reguladas todo el tiempo, depende del momento, el lugar, la droga, si está enfermo o no. Lo que le da plasticidad al sistema, eso está súper bueno. Y por supuesto que los astrocitos son parte importante estructural de la barrera hematoencefálica, las microglías están ahí porque también la pueden atravesar, ¿no? Hay un transportador general, que es la glicoproteína P1, que lo que hace es que te ayuda, gastando ATP, a sacar porquerías que se te metieron sin querer. Ejemplo, la ciclosporina. Este es el clásico ejemplo. Si tú eres una célula, ¿no?, que eres parte de la barrera hematoencefálica, en el vaso sanguíneo, ¿de acuerdo? Tú eres eres una célula del vaso sanguíneo como cualquier otra, una célula epitelial que forma vaso sanguíneo, pero eres una célula de vaso sanguíneo de la barrera hematoencefálica. Si ese es el caso, tú vas a expresar esta glicoproteína en la membrana. Y lo que hace es que, por ejemplo, si se te meten moléculas como la ciclosporina, que en el fondo son moléculas que atraviesan la membrana, son liposolubles, son pequeñas, yo agarro esa molécula, me gasto ATP y la tiro para afuera. Para que les quede claro, este es el lumen del vaso sanguíneo. Y aquí ya tenéis la pared del vaso sanguíneo y el sistema nervioso. Entonces, si llega a pasar algo para acá, lo tiro para afuera, inmediatamente. Lo boto para afuera y gasto energía. Por lo tanto, cuando tú quieres administrar una droga liposoluble, en general esa droga viene acompañada con un inhibidor de este sistema. Para que se meta al cerebro. Si no, lo va a escupir. Entonces las drogas terapéuticas vienen generalmente acompañadas de inhibidores de esta glicoproteína, que es la primera barrera. En el tubo, en la sangre, viene la sangre, se me metió, para afuera. Hay varias vías de transporte de soluto. Ustedes las conocen, las vamos a revisar rápidamente, porque quiero que miremos los neurotransmisores. O no los vemos y le digo al Varas que no lo pase, y problema de él. Pero claro, yo soy un invitado. Entonces tenéis la paracelular, que esto también pasa en el riñón, ¿no? ¿Se acuerdan de que en el riñón el arrastre de agua, una de los mecanismos de arrastre de agua es que pasaba sodio entre las dos células? De atrásito del sodio venía el cloruro, por interacción electrostática, y de ahí venía el agua, porque pasaste sal, en el fondo, por un lado. Acá también sucede, pero esta unión estrecha, tight junction, es tan rígidamente estrecha en el sistema nervioso central que no deja pasar ni siquiera potasio, que es una porquería nana. Entonces, es una vía, pero es una vía con muy poca solubilidad, con muy poco traspaso en el sistema nervioso central, en la barrera hematoencefálica. Hay transporte de proteína, activa con transportadores que hacen la pega, pero la verdad es que lo que más pasa, y la principal vía de transporte, es la vía lipofílica. Lo que más sucede en el sistema nervioso central a nivel de la barrera hematoencefálica es que las cosas pasan a través de la célula.
Son moléculas que son liposolubles, atraviesan una capa, atraviesan la otra y después ya están adentro. Y le agarran el astrocito o lo que venga que está acá adentro. Y esto es bien relevante porque cuando uno mira gráficos de drogas y de activación como esta, uno puede darse cuenta de que las cosas más liposolubles entran fácilmente al sistema nervioso central. Entonces, pregunta de prueba. Si quiero meter una droga al sistema nervioso central, ¿qué le agrego? ¿Le agrego un halógeno? Sí. ¿O le agrego un grupo OH? Un halógeno, como la fluoxetina que le ponen, por ejemplo, la fluorura, porque pasa más rápido. ¿Se dan cuenta? Esa es la gracia. Por eso las moléculas, las modificaciones, esto lo van a ver después en farmacología muy en detalle, pero en principio las moléculas halogenadas pasan mucho más rápido porque son más liposolubles. Pero tenemos un problema en este gráfico. La hidrosolubilidad de la glucosa es alta, es poco liposoluble, es muy hidrosoluble. Sin embargo, entra muchísimo al sistema nervioso a través de la barrera encefálica. ¿Cómo? ¿Ah? Transportadores, a puro GLUT. El caso de la glucosa es distinto en este gráfico. Transportadores de glucosa. De otra manera se explica, ¿no? Les voy a poner este gráfico en la prueba, les voy a hacer preguntas de este gráfico. Eso voy a hacer. Para que se lo estudien. Pero como ya les estoy advirtiendo que les voy a hacer preguntas de este gráfico, les voy a hacer una pregunta, pero así. Muy feliz. Entonces, muchachos, ¿la captura de sustancia de qué depende? Díganme. ¿Qué pasa con la dopamina? Es que también tiene un super hidrosoluble. Por lo tanto, ¿qué crees tú que podría pasar? ¿Cómo? No se me ocurre cómo podría pasar la verdad. ¿Cómo pasa la glucosa? Hay transportadores también de dopamina que ayudan. Y los vamos a ver también, bueno, los van a ver con Wallenberg. Cuando vean los sistemas dopaminérgicos, van a ver el DAC, que es el transportador de dopamina y de catecolamina. Pero sí, en general, y eso también como regla de parsimonia científica, cuando algo no debería pasar, que está pasando, se está transportando, hay una pega activa ahí, hay un transportador haciendo la pega. En general es lo primero que uno piensa. Después, si no es así, vaya a buscar otro mecanismo más complicado. Pero en general uno va para el transportador. Entonces, ahí está, glucosa y dopa pasa porque tiene transportador específico. Y la permeabilidad fenobarbital, etcétera, etcétera, es mayor a lo predicho. ¿Por qué? Porque sea una proteína plasmática. Eso tiene que tener en la cabeza. Hay moléculas que pasan más o menos de lo que deberían, porque cuando sean una proteína dejan de ser tan liposolubles. Vamos a ver, las proteínas están cargadas en general. Entonces esas son las preguntas que uno puede hacer a partir de este gráfico. ¿Por qué tal cosa sí pasa? ¿Por qué tal cosa no pasa? Si yo te pongo una molécula aquí, ponte tú, aquí te voy a poner una molécula acá. Y te voy a poner una molécula sin nombre. Y te voy a decir, ¿qué molécula es esa? ¿Y por qué está ahí? Y eso es lo que tienes que hacer, ¿ya? Eso lo voy a contar, ya lo decidí. Patología asociada a la barrera, todas. Hay una cosa muy chora que tú me preguntaste ayer. Hay un investigador del Instituto de Ciencias Biomédicas en Talca, que es Andrés Herrada, con su esposa, que no me acuerdo su nombre, soy un desgraciado, Noelia Escobedo, que tienen una línea de investigación súper interesante, que tiene que ver con esto, yo por eso los conozco, con especies múltiples. Lo que tiene que ver es que ellos estudian el sistema linfático, ¿okay? Estudian patología del sistema linfático y de hecho estudian cómo hacer biomarcadores en el sistema linfático, ¿okay? Que es bien interesante. Biomarcadores de distintas enfermedades. Resulta que
hasta hace algunos años no se sabía que habían vasos linfáticos en el sistema nervioso central. ¿Okay? Es un paper más o menos nuevo, debe tener, ¿qué? 4 años. Y antes se creía que el sistema nervioso central solo estaba irrigado por vasos sanguíneos. Pero ahora sabemos que hay vasos grandes, linfáticos, que se meten al sistema nervioso central. Resulta que eso le dio una respuesta muy interesante a un problema grande al origen de la esclerosis múltiple, que es que para que se genere esclerosis múltiple, las células inmunológicas, ¿sí? Los linfocitos T, los linfocitos B, tienen que atacar tu mielina en el sistema nervioso central. La pregunta es cómo diablos llega un linfocito T y un linfocito B al sistema nervioso central si tenemos la barrera hematoencefálica que no nos va a dejar pasar. O sea, no deja pasar potasio, no va a dejar pasar una célula. ¿Sí? Entonces, en general, lo que se creía es lo que dice acá, que hay una pequeña disrupción, una breve disrupción de la barrera hematoencefálica en algún minuto de la historia del paciente. Y cuando tú le haces la anamnesia al paciente, te dice, sí, alguna vez tuvo una hemorragia, cualquier cosa, y el médico cree y asume, y se asumió durante mucho tiempo, que en algún minuto hubo una apertura de la barrera hematoencefálica, un pequeño quiebre, y eso permitió que entraran células inmunes y atacaran a la mielina. Eso no se entendía. Sin embargo, Andrés y Noelia proponen hoy que es a través de la linfa que entran las células inmunológicas. Lo que tiene muchísimo más sentido porque las células T andan por la linfa paseándose. Y si hay vasos que entran al cerebro, yo encuentro que es un muy bonito proyecto. No sé cómo les estará yendo en aquello, pero tremendo proyecto, muy bonito. Entonces, claro, está involucrado en varias cosas, ¿no? Traumas, SIDA. Esto es solo para que vean que la disrupción de la barrera hematoencefálica es un problema grave. En el fondo, es parte de la protección excesiva que tenemos en el sistema nervioso central. ¿Okay? Entonces, ¿qué sabemos hoy día? Cuando aumenta hipertensión, tiene sentido, si se infecta, si se inflama, si hay mucha molaridad, isquemia, ¿saben lo que es la isquemia, no?